Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Sergio. Y en este episodio vamos a hablar sobre el libro Lecciones de liderazgo, la saga de Shackleton. Pues en nuestro afán de incluir otros temas y no centrarnos única y exclusivamente en GTD, en el podcast, vamos a comentar a lo largo de los 2 próximos episodios un libro del que Manolo es un gran fan, que es este que os acaba de comentar. No es otro que Lecciones de liderazgo, y es un libro de Dennis N.T. Perkins, donde cuenta pues el viaje que hizo Ernest Shackleton y extrae 10 estrategias de liderazgo al límite que nos pueden resultar pues muy interesantes. Entonces, a lo largo de estos 2 episodios vamos a verlo. Manolo, tú eres el que está más familiarizado con este libro. ¿Por qué no nos haces un pequeño resumen de la historia esta? Bueno, pues os cuento. Como te he dicho, como sabéis, es un libro que me encanta. Entonces, pues es un libro en el que se narran los acontecimientos de la expedición a la Antártida que inició Shackleton en un buque que se llamaba el Endurance. Y bueno, pues este señor se embarcó en este barco con otros 26 exploradores, además de un polizón, con el fin de llegar a la Antártida, ¿no? Perdona que te interrumpa, Manolo. En este libro indican que ponen un anuncio muy particular para reclutar a este equipo de exploradores, ¿no? Mira, leo textualmente. Se necesitan hombres para viaje peligroso, salarios bajos, frío extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso dudoso, honores y reconocimientos en caso de éxito. Esto un poco curioso, ¿no? Cuéntanos. Sí, este es el anuncio que puso en el periódico para reclutar a su equipo, ¿no? Bueno, en el propio libro comentan que para mucha gente este es el reflejo y la descripción de su trabajo actual. Vale. ¿Qué opinas, Sergio? ¿Hay alguno que te pueda recordar alguna situación de este tipo? Bueno, no sé si te avisarán con tanta crudeza, pero es posible que haya muchos que sí que se parezcan, sí. Bueno, estamos con el síndrome del quemado muchas veces en determinados trabajos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la expedición, lógicamente, se comenzó a preparar mucho antes, buscando financiación, haciendo los preparativos, etcétera, pero realmente empezaron a navegar el 5 de diciembre de 1914. Cuando solo llevaban 45 días desde la partida, pues esta gente, concretamente el día 19 de enero de 1915, ya se quedaron atrapados en el hielo, bloqueados, estaban creo recordar en el libro pone a 90 y tantos kilómetros de la Antártida, del objetivo, y bueno, pues intentaron abrirse camino varias veces, intentando abrir camino en el hielo. En el primer intento no consiguieron hacer nada y en el segundo consiguieron que el barco avanzara 140 metros, o sea que prácticamente nada. Entonces ya pues bueno, vieron que tenían que pasar el invierno en el barco. Estuvieron atrapados hasta el 27 de octubre del año de 1915, que eso eran ya 327 días desde que habían zarpado, ¿no? Es casi un año. Entonces ya el Endurance cedió a la presión del hielo. En el libro pues detalla cómo se empiezan a romper las cuadernas, cómo pues el sonido que hace el barco cuando termina de romperse y se quiebra, ¿no? Bueno, en el libro describen además que la tripulación se mantuvo muy unida durante todo ese tiempo, ¿no? ¿Cómo se supone que consiguió Shackleton mantener unido todo ese grupo? Bueno, esto ya es mi opinión, ¿no? Por un lado, este hombre hizo un trabajo excelente en el proceso de selección de la tripulación, ¿no? De algún modo, pues tenía un equipo de especialistas y cada uno era un maestro en su propio campo, ¿no? También relatan en el libro que pues había estudiado profundamente los problemas que surgían en las expediciones, ¿no? Y entonces estaba preparado para afrontarlos, ¿no? Tenía una labor de preparación muy, muy intensa antes de empezar. Y luego, por otro lado, bueno, pues una de las cosas que comenta que en este tiempo tuvo siempre ocupada la tripulación, ¿no? No les dio tiempo a pensar en otras cosas, sino pues que estuvieran siempre ocupados, que estuvieran haciendo cosas. Bueno, interesante. Bueno, nada, continuamos con la historia, si te parece. Venga. Pues en ese momento se encontraban a 550 kilómetros del depósito de alimentos más cercano, que estaba en una isla que se llama la isla de Paulet. Entonces, pues lo primero que intentaron
como ya habían perdido el barco, era desplazarse. Ellos tenían trineos, pero no, por lo visto no llevaban perros. Supongo que pensaban pues hacerse con perros más adelante. Entonces cogieron los trineos, montaron encima los botes salvavidas y se pusieron los arneses de los perros e intentaron tirar de los trineos. En principio, bueno, pues avanzaron en 3 días, solo consiguieron, bueno, no llegaron ni a recorrer 3 kilómetros, ¿no? Al poco tiempo, bueno, pues descubrieron un témpano de hielo que tenía un diámetro de medio kilómetro, o de un poquito más de medio kilómetro, creo que llegaban hasta 800 metros. Y bueno, pues decidieron acampar en ese témpano, de forma que confiaban en que pudieran acercarse, o sea, que ese témpano, la deriva del témpano, les acercara más hacia la isla de Paulet, ¿no? En el témpano estuvieron hasta el 30 de octubre de 1915, estuvieron desde el 30 de octubre de 1915 hasta finales de diciembre. Llevan ya pues más de un año y ya pues la moral de la expedición empezaba a bajar. Entonces, bueno, pues en ese tema Shackleton decidió intentar otra vez arrastrar los botes hasta el borde del témpano para intentar echarlos al mar, pero bueno, no tuvieron éxito. Y tuvieron el primer motín. El motín fue un motín curioso porque era solo una persona la que se amotinó. Era un carpintero que se llama McNeice, que creo que además era el más mayor de la tripulación y bueno, se negó a seguir trabajando. Bueno, este hombre decía que a él se le había contratado para trabajar en el barco, no para trabajar fuera de él, y el barco ya había sucumbido, con lo cual, bueno, pues que no tenía ya ninguna responsabilidad contractual, ¿no? Que se iba a su casa. Eso, bueno, a su casa difícilmente. Total, que Shackleton consiguió sofocar ese motín, hicieron una reunión entre todos y lo pusieron otra vez bueno, estaban todos otra vez unidos, ¿no? Pues lógicamente, pues las provisiones empiezan a escasear y tienen ya que empezar a comer comida más exótica, con lo cual empezaron a cazar focas y pingüinos, que yo no sé cómo sabe un pingüino, pero me suena... Bueno, también comentan que tuvieron un encuentro con un león marino que, bueno, pasaron un poquito de peligro con ese animal. Y el témpano pues empezó a reducirse, ¿no?, por el efecto del calor, entre comillas. Y a principios de abril de 1916, bueno, pues el témpano ya se había reducido hasta unos 200 metros, con lo cual ya tenían capacidad de poder echar los botes al mar, porque estaban más cerca del borde. Esto ya es un poco largo, ¿no?, porque van pasando por una serie de vicisitudes, cada vez que... Tampoco lo quiero alargar demasiado. Hay un momento en que ellos acampan, o sea, aunque van navegando, pero acampan en en otro témpano, y ese témpano por la noche se les abre por la mitad y caen hombres al agua, o sea, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Y al final, bueno, pues llegan, tenían 3 botes para toda la tripulación, y en esos 3 botes pues llegan a una isla que se llama la isla Elefante. Bueno, cuando llegan a la isla Elefante, que es la primera vez que pisan tierra firme, pues ya han pasado 497 días desde que han zarpado. Y aquí ya, bueno, pues este hombre decide separar el grupo, dividirlo, y coge un bote, el bote que dicen que es más marinero de los 3, y se lanza con otros 5 hombres a intentar buscar una salida. O sea, deja a su tripulación en una isla prometiéndoles que les va a rescatar, y se va con otros 5 hombres. Se van 6 hombres. La travesía, por lo visto, es muy, muy peligrosa, con unas olas que casi zarandean el bote, hay veces que están a punto de volcar, etcétera. Y bueno, pues consiguen llegar a la isla de Georgia del Sur, que era de donde habían partido inicialmente. En ese momento habían pasado 522 días ya, desde que salieron. Claro, resulta que cuando llegan a la isla están en el lugar equivocado y tienen que atravesar la isla. La isla tiene un montón de glaciares muy inestables, es una travesía también peligrosa, entonces vuelve a dividir el grupo, deja a 2 hombres en la costa y con otros 2, o sea, 3 en total, Shackleton y dos hombres suyos, se marchan a atravesar la isla. Tardan 3 días con sus noches en atravesarla y llegan por fin hasta una estación ballenera, que era de ya pues bueno, los primeros signos de civilización que tenían desde que habían salido. Bueno, pues en ese momento lo que hicieron ya fue inmediatamente rescatar a los 2 hombres que habían dejado al otro lado de la isla y empezar a hacer intentos para llegar a la isla Elefante para rescatar al resto de la tripulación. Tuvo que hacer 4 intentos,
O sea, porque no conseguían llegar. De hecho, hay un momento en que al final tienen suerte y se abren los hielos y les permiten pasar y llegar hasta esa isla, de forma que la consiguió rescatar el 30 de agosto de 1916. Esto quiere decir que a la tripulación les había dejado 128 días, que se dice pronto, solos esperando que les rescataran. O sea, bueno, yo no sé lo que pasaría con esos marineros, pero yo supongo que, claro, 128 días esperando que llegue tu capitán, pues debe de ser horroroso. Debe de haber momentos que piensen que hayan fallecido o cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. La expedición en total fueron 634 días, estamos hablando de casi 2 años, ¿no? ¿Cuál es el éxito de esta expedición? Pues principalmente que, aunque podía parecer un fracaso porque no consiguió su objetivo, él consiguió sacar a toda su tripulación sana y salva. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Hay otros casos, ¿no? Yo ahora mismo me acuerdo de Robert Falcon Scott, el de la famosa canción de Mecano, que perdieron a toda su tripulación, incluso él mismo falleció intentando regresar del Polo Sur, ¿no? Después de que ni siquiera había conseguido conquistarlo antes que Amundsen, ¿no? Bueno, hay muchos casos de gente que, bueno, de expediciones fallidas y en este caso entiendo que este hombre sí estaba preparado prácticamente para cualquier cosa, incluso para no llegar, pero lo que no estaba preparado era para perder a su tripulación y no lo hizo. Sí, es una historia increíble. Entonces Shackleton, al final, pues bueno, lo que hizo distinto de otros exploradores que lo intentaron, pues fue conseguir, no consiguieron el objetivo que tenían, pero con toda esta historia que tiene detrás, pues bueno, el haber conseguido sobrevivir, regresar y que volvieran todos, además, sanos y salvos, pues es un triunfo ya de por sí increíble. Bueno, y en el libro de Perkins se habla, además, de las 10 estrategias de liderazgo al límite que empleó Shackleton para esta expedición antártica. Que eso ya pues lo veremos en el próximo episodio, pero... Sí, yo creo que lo podemos ya... No sé si este podcast nos va a quedar un poquito corto, pero es que si no nos vamos a enredar mucho. Yo creo que podemos ver las 10 estrategias seguidas en el próximo podcast. Y bueno, pues así les dejamos con un poquito de la miel en los labios a los oyentes, ¿no? Sí, así tienen aquí algo para ir preparándose ya por lo que vendrá. Y... Sí, yo os recomiendo, si queréis, que os leáis el libro. Es un libro, bueno, no es demasiado grande, se lee bien. Y bueno, si no también, te lo comentaba antes fuera de micrófono, que también hay resúmenes por internet que, bueno, que explican bastante bien tanto lo que la historia que hemos contado aquí como las 10 estrategias, ¿no? Y bueno, pues es una forma de acercarse al libro, a lo mejor sin hacer el esfuerzo de leerse todo el tomo. Bueno, perfecto. Pues nada, quien quiera sabe que tiene 15 días antes del próximo episodio y se puede hacer con el libro y leérselo si le interesa, o si no, pues bueno, pues lo que comenta Manolo, que lo tiene todo el mundo a mano por ahí, un resumen en internet, sencillito y más corto. Y bueno, así también a lo mejor el próximo episodio pues sabe de otra manera, ¿no? Sabiendo de qué vaya esto. Bueno, pues nada. Pues hasta aquí otro episodio de Aprendiendo GTD. Y si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast, en Spotify o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o en info@aprendiendogtd.com. O en nuestros Twitter personales. El mío es @spantigarramos. El mío es @manolo_molero. El Twitter del podcast, que es @aprendiendogtd. Y en nuestras comunidades en Telegram o en Slack, de las que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Pues nada, hasta la próxima. Un saludo. Venga, hasta la próxima. Chao.